Hola queridos estudiantes, estamos de vuelta con un Noti Profe, una edición de Noti Planeta desde Bogotá para ustedes en casa. Esperamos que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Hoy en este Noti Planeta haremos un repaso sobre lo que es un ecosistema. Hablaremos del ecosistema fluvial, es decir, del ecosistema de río, de los accidentes que tiene un río a lo largo de su recorrido. Y para comprender mejor estos accidentes geográficos del río, haremos un recorrido por los ríos Cauca y Magdalena, los dos ríos más importantes de Colombia, que recorren el país de sur a norte. Espero que presten mucha atención. No olviden tener a mano su cuaderno de campo de pensamiento científico-tecnológico. Antes de iniciar, pueden observar su guía para que vean los elementos que deben completar. Sin embargo, les recomiendo ver el video por lo menos 2 veces. Escúchenlo y obsérvenlo por primera vez, y en la segunda vez podemos tomar apuntes y completar los datos de la tabla. Entonces, empecemos. Vamos con el repaso de ecosistema. Recuerda, un ecosistema está formado por elementos vivos de diferentes clases, llamados bióticos, y por elementos no vivos, llamados abióticos. Los elementos vivos y los no vivos se relacionan entre sí, pues los vivos necesitan elementos no vivos que les permiten sobrevivir. Entre ellos están el agua, el sol, el aire, el suelo, una temperatura adecuada, lugares para refugiarse y vivir. Los elementos bióticos de un ecosistema pueden organizarse en comunidades, es decir, conjuntos de diferentes clases de organismos, poblaciones, grupos de organismos de la misma clase, y en individuos, que son cada uno de los organismos que existen en el ecosistema. Ahora los invito a conocer los accidentes que tiene un río. Aunque ya le dimos una primera mirada en el último formulario de Google que desarrollamos antes de la evaluación, el del río Bogotá. Los accidentes geográficos de un río. ¿Qué son los accidentes geográficos? Son las características que tiene la superficie natural de la Tierra. Es decir, cómo es la Tierra, qué forma tiene. No olvides que los ríos son ecosistemas con elementos bióticos como peces, algas, insectos, crustáceos, moluscos, mamíferos, reptiles, plantas y microorganismos, entre otros. Y con elementos abióticos como agua dulce en movimiento, piedras, arena, radiación solar, temperatura, oxígeno, etc., que se relacionan entre sí. Accidentes geográficos de un río. En un río se pueden identificar o diferenciar 3 zonas importantes. El curso alto es la zona montañosa donde se encuentra el lugar de nacimiento de un río. El curso medio, zona ondulada del terreno en la que el río se ensancha, forma curvas y el agua pierde velocidad. Y el curso bajo, zona de tierras bajas a donde llega el agua recogida en el curso medio. Es la parte del río con menor cantidad de agua que se mueve lentamente. Entonces tenemos 3 partes importantes: curso alto, curso medio y curso bajo. El terreno que recorre un río desde su origen hasta su desembocadura incluye todas las fuentes de agua que llegan al río, y las zonas que se inundan cuando el río crece es la cuenca. La cavidad del terreno por donde corren las aguas del río, básicamente el terreno en donde está metido el río, es el cauce.
Las curvas que describe el río son los meandros. Las orillas del río se llaman riberas. La cantidad de agua que lleva un río es el caudal. Las partículas sólidas que lleva un río y que se van acumulando en el fondo, en el centro del río o en sus riberas son los sedimentos. La división de un río en brazos, usualmente en la desembocadura, que se produce por la acumulación de sedimentos, es el delta. Un río que vierte sus aguas en otro más grande es el afluente. Un muro grueso que se construye para contener la fuerza del agua es un dique. Un depósito artificial de agua construido para retener las aguas de un río con el fin de regar cultivos o producir energía o darle agua potable a una población es un embalse. Y el lugar en el que las aguas de un río entran en las aguas de un lago o en las aguas del mar es la desembocadura. Ahora vámonos de viaje por los ríos Magdalena y Cauca y aprendamos un poco sobre ellos. El río Magdalena. Los antepasados indígenas lo nombraban de diferentes formas. Huanca-Ayo o río de las tumbas. También Yuma, que quiere decir río amigo, o río del país amigo y de las montañas. También le decían Arli o Sea, que quiere decir río del pez. Caripuya o Caripuaña, que quiere decir río grande. El 1 de abril de 1501, el conquistador español Rodrigo de Bastidas conoce el río y le cambia el nombre por el río Grande de la Magdalena, en honor a Santa María Magdalena. Es decir, que no solo nos impusieron su religión, sino que atropellaron los nombres que habían puesto los indígenas a los ríos que ellos conocían mucho antes que los españoles. Actualmente también se le conoce al río Magdalena como río de la patria o río de la historia. El río Magdalena nace al suroccidente de Colombia, a 3.685 metros sobre el nivel del mar en la laguna de la Magdalena, ubicada en un ecosistema de páramo, en el páramo de las Papas, que se encuentra en el macizo colombiano en el departamento del Huila. La longitud del río, es decir, lo largo que es de aproximadamente 1.600 kilómetros, de los cuales se pueden navegar 886 kilómetros. El río Magdalena vierte sus aguas en el Mar Caribe, es decir, que desemboca en él, en un sitio conocido como Bocas de Ceniza en Barranquilla. En su recorrido, el río Magdalena recibe las aguas de más de 500 ríos, entre ellas las del río Bogotá, uno de los más contaminados de Colombia. Después de su nacimiento, el río Magdalena fluye de sur a norte entre las cordilleras central y oriental por los departamentos de Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Santander, Antioquia, Bolívar, Cesar, Magdalena y Atlántico. El río Cauca. Era llamado Bredunco por los indígenas, que quiere decir río de sangre, por su color. Luego se denominó río Cauca en honor al cacique Cauca que vivió en la región. Nace también en el macizo colombiano, en la laguna del Buey, en el páramo de Sotará, a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Corre entre las cordilleras central y occidental de los Andes. El río Cauca recorre de sur a norte los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. Su longitud aproximada es de 1.180 kilómetros, de los cuales se pueden navegar 625 kilómetros. Desemboca, es decir, que vierte sus aguas en el río Magdalena, en el departamento de Bolívar. Gran parte de la población de Colombia habita en las riberas de los ríos Cauca y Magdalena. Espero que hayan aprendido mucho
con este Noti Profe de la semana. Nos vemos en clase y no olviden desarrollar sus actividades y entregarlas a tiempo. Recuerden que la puntualidad es importante. Un saludo desde Bogotá. Sigan cuidándose en casa y nos vemos pronto. Bye bye.